Bueno, ya que estamos ya todos animados, dándonos bien, vamos a empezar ya con el segundo parcial. Ya vimos el jueves pasado, si no me equivoco, ya vimos la diferencia entre una base de datos relacional y una base de datos documental. Ahora vamos a empezar ya a guardar datos en la base de datos documental. En este momento solo vamos a utilizar el IDE para medio entender las estructuras y los comandos básicos para poder navegar y hacer operaciones básicas directamente en la base de datos. Esto nos va a ayudar a poder ver cómo se comportan los documentos, qué datos voy a tener y qué datos voy a manejar. Entonces, empiezo compartiendo pantalla. ¿Me confirman si pueden ver? Ok, fabuloso. Entonces, vamos a hacer esto más grande. Ok, yo ya estoy conectado hacia mi base de datos. Ya tenemos una cuenta en Atlas, ya tenemos la base de datos en Atlas. Eso ya lo hicimos en clases pasadas. Entonces, aquí simplemente en la base de datos hay dos opciones. Usar la interfase, que es bien sencilla, es bien fácil, o usar la línea de comando. En este caso, yo prefiero la línea de comandos, muy versátil la que está puesta, y me permite trabajar con la base de datos perfectamente. Y la ventaja de la forma en que lo vamos a hacer es de que utilizando estos comandos en MongoDB, es muy fácil trasladar esos comandos a lo que vamos a ocupar dentro de nuestro programa en el driver, en las librerías, para poder replicar exactamente lo mismo, nada más que siendo utilizadas desde la aplicación como tal. ¿Alguna pregunta? Ya se me fueron unos de la cámara. No estoy chequeando. Está en la parte inferior, ya está abierta. Solamente le extendí el panel. Ahí me salen las dos flechitas para extender. Estaba aquí abajo así. Una sola línea, solo lo levanto para arriba. Ahora ya estoy conectado. ¿Listo? No, sí, ya. Ok, entonces, en este caso, ustedes van a ver que el mismo prompt ya me está diciendo que estoy conectado directamente a la base de datos de test, que por cierto no existe ahí, sino que es por defecto, eso se conecta por defecto a esa base de datos. Entonces, aquí les recomiendo lo siguiente, tengan su cuadernito de la chepia, que está prohibido usarlo en el examen, por cierto, pero sí lo pueden tener ahorita. En el cuadernito de la chepia ustedes van a ir escribiendo todos los comandos que yo voy a ir utilizando para tenerlos y recordarse cuáles son. Luego yo voy a habilitar un wiki y vamos a ir metiendo todos esos comandos uno a uno. ¿Ok? En este caso, lo primero que hacemos cuando entramos a una base es ver a qué bases de datos yo tengo acceso. Y eso lo puedo hacer con un comando llamado show databases. Lo bonito de MongoDB, que es la base de datos documental que vamos a estar usando, es que es una base de datos basada en sintaxis y estructura JSON. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo programar dentro de esta interfase funcionalidades con pura sintaxis de JavaScript. Y eso es fabuloso. Todavía vamos a ver cómo vamos a armar una colección y vamos a llenarla de datos. Ok, Show Databases. Ahí tengo la base de datos. Le damos Enter y me va a mostrar qué base de datos tiene acceso el usuario con el que estoy conectado. Ok, yo tengo otras conexiones ahí. Podríamos ver otras, no necesariamente estas. Si quiero utilizar una base de datos en específico, al igual que en MariaDB o MySQL, nosotros usamos el comando use y el nombre de la base de datos a lo que nos queremos conectar. Ojo aquí, si la base de datos no existe, va a crear temporalmente un espacio y una transacción para crear esa nueva base de datos. Ahorita me va a hacer el cambio. Me dice switch to DB 2023-01.
¿Ok? Pero digamos que yo quiero ya empezar a trabajar en la base de datos de mi proyecto. En caso, mi base de datos de proyecto, como habíamos pensado desde antes, va a ser un SWOT. Entonces vamos a decirle que yo quiero SWOT DB y le damos Enter. Si se fijan, me cambió, pero todavía esa base de datos no se ha creado. Está creado. Simplemente ahí está. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. Ok, continuemos. Entonces, dentro de las bases de datos voy a regresarme a la base de datos de la clase. Yo quiero saber cuáles son las tablas que hay. En MariaDB usamos una instrucción llamada showTables. En MongoDB simplemente usamos una llamada showCollections. Y me va a mostrar todas las colecciones. Recuerden, las colecciones podríamos decir que son los homólogos a las tablas de una base de datos relacional, perdón. Entonces aquí tenemos empresas y versions, que son las bases de datos que ya teníamos. Empresas se autocrean desde la aplicación. ¿Se acuerdan que ahí pusimos que la colección iba a ser empresas? Entonces el mismo driver de MongoDB se encarga de crearlo. Si yo creo crear una colección directamente en esta base de datos, yo puedo utilizar db, que eso, la palabra db hace referencia a la base de datos que está actualmente en contexto. En este caso, escriban otra vez el comando db y le dan enter, les va a salir el nombre de la base de datos que están usando actualmente. ¿Okay? ¿Para qué me sirve eso? Pues para saber dónde estoy trabajando, porque a veces en el examen hacen algunos comandos, les funciona bien, pero los tienen en una base de datos que no es la base de datos que se está solicitando. Entonces, al momento de exportarme la base de datos solicitando, vienen vacías. Y eso es difícil de revisar porque no me llega nada, entonces no se puede revisar. ¿De acuerdo? Listo, una vez hecho eso, damos db. Hay una opción llamada create collection. Esa función recibe un nombre. ¿Ok? En este caso, vamos a tener empresas. Además de empresas, vamos a tener una entidad, que aquí tengo ya un diagramita. Vamos a ver. Y aquí ya tengo el lápiz. Un 3 puntos bonos al que sea el primero en levantar la mano y decirme cómo se llaman estos diagramas. Ok, David Salgado, fue el primero. Casos de usos. David Salgado tiene el punto bono. Listo, estos son diagramas de casos. Ahora David Salgado no puede participar. Segunda pregunta. ¿En dónde se especifica este tipo de diagrama? ¿Cuál es el estándar? Son diagramas. Ahí están. Y lo bonito es que solo son 3 letras. Ok, ¿quién fue? Que no levantó la mano. David Chávez. Ok, listo. Los diagramas UML son muy útiles, se los recomiendo. Los más utilizados son los diagramas de clase y los diagramas de casos de uso. Y los de secuencia, que esos son súper bonitos. Ok, entonces el Business Entity, nosotros ya tenemos la empresa. No tenemos la estructura como tal, pero la vamos a terminar armando de esta forma. Ahora, yo ocupo, en este caso, definirle un SWOT Entity. Esta va a ser mi entidad
que es una SWOT entity, es un análisis, por así decirlo. ¿Ok? Entonces este SWOT entity lo vamos a ubicar dentro de la empresa. Esa vamos a crear. SWOT es FODA en inglés. ¿Ok? Entonces vamos a crear la colección FODA. Le vamos a poner nombre bonito. Análisis FODA. Le damos Enter. Y van a ver que me devuelve OK. Estamos bien. ¿Cómo lo confirmamos? ¿Cuál sería aquí? Ay, ya me lo tiro esto. Show Collection sería la instrucción para ver que están. Entonces me debe de salir las tres. Análisis FODA, empresas y versions. ¿Pregunta? ¿No? Están bien calladitos. Ok, hay una segunda forma de poder agregar colecciones, pero esto involucra y espera hasta que se inserte el primer documento para que sea accesible. El Create Collection, perdón, para limpiar pantalla, se usa CLS. Okay, así no tenemos más libre. Ok, podemos usar o crear una nueva colección en el momento en que yo guardo un primer documento. Por ejemplo, yo le digo que voy a crear, ya tenemos análisis FODA, que se puede así decir el encabezado, y ahora voy a tener las entradas de esa FODA. Entonces le voy a poner FODA Entries. O entradas FODA, vamos a ponerlo en español. Ok. Y para insertar un nuevo documento, yo uso la instrucción Insert One. Igualita a la que usamos en el driver de MongoDB. Y lo que recibe esto es un documento. Si ustedes observan, hasta el momento, entradas FODA no existe. No hemos creado entradas FODA, solo hemos creado análisis FODA. Entonces en entradas FODA, ¿cómo vas a ver? O sea, ¿cómo vas a ver a qué colección está? Desde el momento en que yo lo utilizo entre DB y una instrucción, el shell de MongoDB entiende de que esta colección se tiene que crear para guardar esta base de datos o este documento. Pongamos, el documento que se guarda es un objeto JSON, sin ningún problema. Entonces vamos a ponerle tipo, este es fortaleza. Vamos a hacer algo para facilitar el ordenamiento. Tipo code va a ser 1. Y vamos a establecer análisis. Es un texto. Vamos a ponerle lero. Y vamos a poner ciertos atributos de auditoría. ¿Cuándo fue creado? Le ponemos un new date. Así, sin más nada. Y vamos a hablar sobre esa fecha. Y updated, cuando fue actualizado, vamos a ponerle new date también. Si le damos enter, me debe devolver que la instrucción fue confirmada, acknowledge, o sea, se aprobó, se reconoció una instrucción correcta y se insertó un documento. Y ese documento me devuelve una insert ID y este object ID es el identificador único. Todas las colecciones, todos los documentos van a generar un atributo automático llamado ID-bajo. Okay. Vamos aquí a refrescar. Voy a bajar esto. Okay, vamos a decirles que refresque. So data. Ok, tenemos análisis FODA que la creamos con el Create Collection. No tiene ningún documento. Pero entradas FODAs ya tiene uno. Y aquí podemos ver que el documento guardado
tiene un atributo -id. En MongoDB todos los documentos, por pura condición de MongoDB, deben tener un identificador único y es estar asignado a -id. Por lo general, si no se provee ese -id, MongoDB utiliza algo llamado Object ID, que es una representación binaria bastante eficiente y único de un hash. Este es un hash, es un valor alfanumérico, perdón, es un valor hexadecimal y eso se guarda en formato binario en el -id. Pero a nosotros nos lo devuelve como una cadena de texto con ese valor hexadecimal. Este valor es único. Es mejor que MongoDB lo maneje porque él lo hace ultra rápido y él sabe cómo trabajarlo. Si nosotros lo vamos a hacer, se puede establecer el -id. La única condición es de que ese sea único. No se puede repetir en la colección de ninguna forma. ¿Ok? ¿Pregunta hasta aquí? ¿No? Sí se puede, todavía no lo hemos hecho, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a explicar. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer tenemos dentro de empresas, tenemos que se cargue, ya tenemos una empresa ABC2 y tenemos un ID con un Object ID. Voy a copiarlo. Ok, copié ese valor. Listo. Digamos que análisis FODA, yo necesito crear un documento de análisis FODA que me permita decirle, este es el análisis de tal fecha para esta empresa. Y voy a relacionar ese ID. Ojo, no se declaran llaves foráneas como tal. Ok, MongoDB todavía no estoy seguro. En la última release hicieron algo con respecto a eso para mejorar el lookup. Pero en sí no hay referencia integral. No es parte de la arquitectura de MongoDB. La idea es de que se puedan hacer escrituras ultra rápidas. Entonces, a nivel de base de datos, a nivel de programa lógico, nosotros sí tenemos que guardar el identificador que va a pegar con otro registro. Entonces, vamos a crear uno, que es donde me gusta esta parte. Vamos a ponerle empresa ID para que no se nos pierda. Hacemos un let empresa ID, va a ser igual y pegamos la... Uf, era eso. A ver, empresas. Solo quiero esto. Y le ponemos Object ID. Entre comillas pegamos el hash. Ok. Entonces si queremos ver el valor empresa ID, va a ser ese object. Perfecto. Ahí ya tenemos guardado en variable un identificador de un documento que va a empresas. Entonces voy a crear un documento ahora y le vamos a definir primero, déjenme ver mi estructura, sería un name, primer análisis ODAM. Vamos a ponerle cuál va a ser el empresa ID. Ponemos la variable empresa ID. Vamos a poner, iniciamos con FODA entradas. ¿Cuántos son? Vamos a inicializar los que solamente no hay ninguna entrada ahorita. ¿Alguna observación? Poco. Vamos a dejarlo. Vamos a poner FODA
count van en 0. Esto es para llevar un contador de cuántas fortalezas van. Fortalezas, oportunidades, amenazas. Y debilidades. Y también created. Y updated. Ok, tenemos nuestro análisis FODA. Si nosotros lo vemos, doc análisis FODA, van a encontrar un objeto JSON formado toda la información correspondiente. ¿Pregunta hasta aquí? Ahora ustedes me van a ayudar. ¿Cómo lo inserto a análisis FODA? Vamos a ver, ¿cuál es la primera parte de la instrucción? Díganme. db punto, después, ¿qué sigue? Ahí, de un solo, insert one. Ok, el nombre de la colección aquí es análisis FODA. Y después lo que dijo el compañero, insert one. Y le pasamos como variable doc análisis FODA. Lo guardamos. Ok, y ahí está. Me creó este documento nuevo. Vamos a análisis FODA. Y ahí encontramos que se generó nuestros documentos. Ahora hay dos cosas que vamos a hacer para terminar el día de hoy. Vimos cómo insertar ya un documento. Vimos cómo crear un documento en memoria para poderlo insertar. Ahora lo que nos queda es que estos elementos, esta empresa ID, perfectamente lo tenemos. Tenemos la parte de empresas, pero nosotros ya habíamos agregado una entrada a la FODA. Y no le estoy diciendo a esta FODA a qué lugar va a ir. Ok, entonces yo lo voy a decir aquí también cuál es el análisis que corresponde. Listo. Entonces vamos a venir, voy a borrar acá. Y vamos a hacer una actualización. ¿Cómo hacemos esa actualización? Primero tenemos que crear un filtro para que MongoDB sepa qué documento puede modificar. Y dos, vamos a hacer la instrucción para actualizar el atributo o agregar el atributo, porque no tenemos ningún atributo que me diga dónde va, con el valor del Object ID. Entonces, primero creemos, aquí sería análisis FODA ID, va a ser igual a un Object ID de el que acabamos de crear, del análisis que acabamos de crear. Luego vamos a establecer el filtro. Vamos a ponerle entradas FODA filter. Recuerden que estos son nombres de variable. Ustedes pueden poner lo que les desean. Tanto el filtro como las instrucciones son objetos JSON. Entonces, este objeto JSON simplemente le decimos que el ID de la entrada FODAS, o sea, el documento que vamos a actualizar, tiene un ID, dos puntos, con el ID de análisis FODA ID. Ok, ese es el filtro. Vamos a ver, entrada FODA filter. Si yo solo pongo el nombre de la variable, entradas, van a observar que me imprime el
el object ID como tal dentro de un objeto JSON. Eso es lo que queremos. Esto le va a decir a MongoDB, ok, de todos los documentos dentro de la colección análisis FODA, busca aquel cuyo ID sea igual a el object ID que tenemos establecidos. Luego necesitamos actualizar, o primero quiero verificar que sí funcione. Quiero ver si este filtro sí funciona y me devuelve el documento que yo quiero modificar. Entonces voy a poner db.la colección análisis FODA y voy a utilizar una instrucción llamada find one porque es 1. Y a este le vamos a poner el parámetro entradas FODA filter, es la variable, y le doy enter. Me tiene que devolver un documento y estamos bien. Es el documento que se va a actualizar. Ahora voy a definir la instrucción para cambiarlo. ¿Cómo lo defino? Vamos a crear una variable llamada update command, igual es el nombre de la variable. Un objeto, lo único que este objeto para modificar valores, yo establezco un $set. En MongoDB, y ojo, si quieren apuntarlo esto en el cuadernito, en MongoDB toda llave que comienza con símbolo dólar implica una función interna de MongoDB. No es una llave cualquiera, son palabras reservadas. Entonces, $set es un atributo que MongoDB utiliza para determinar, ok, voy a ejecutar una actualización. ¿Sobre qué? Sobre un subdocumento que me indica qué llave del documento debo actualizar y con qué valor. En este caso, yo ocupo crear las entradas. Tengo que decirle que vamos a tener un fcount, va a ser a 1, y poda entradas, tengan cuidado con mayúsculas y minúsculas, va a ser igual a 1. Y vamos a actualizar el updated a la fecha actual. Ok, con eso tenemos el update command. Veámoslo. Ahí me devuelve. fcount 1, poda entradas 1, updated a la fecha actualizada. Entonces vamos a actualizar db.analysisFODA update 1. Ocupamos el filtro que sería entradas FODA filter y ocupamos como segundo parámetro el comando para actualizar, que sería update command. Le damos enter y ahí me devuelve. ¿Fue reconocido? Sí. ¿Encontró algún documento que coincide con los filtros? Sí, devolvió 1. ¿Se modificó ese documento? Sí, me devolvió que un documento fue modificado. ¿Sí? Ahí van a ver otro que se llama Observed Count. Hay situaciones en donde si no se puede modificar un documento, quiero crearlo nuevamente, o sea, desde cero. Pero eso sí tengo todos los atributos que se van a modificar, o por lo menos los atributos mínimos que un documento puede existir para crearlo. Entonces, si no lo encuentra para actualizarlo, lo va a crear en el momento, en el instante. Eso es como una opción, eso no lo vamos a ver ahorita. Revisemos nuevamente entonces ahora ese documento. Vamos al análisis FODA. Y ustedes pueden observar, el updated ya es diferente que el created. Tenemos una diferencia de 6 minutos. Y ya decimos que FODA entradas hay 1 y un fcount hay 1. Pero todavía no le puedo decir a estas entradas FODAs que está relacionado con el análisis que acabamos de decir de que sí corresponde. Entonces vamos a agregarle a este como ejercicio, a este objeto, a este Object ID, le vamos a agregar el otro Object ID. Ya tenemos empresas ID, que es el filtro. Ahora vamos a hacer el filtro para obtener este documento. Ayúdenme, ¿cuál sería?
Ok, aquí ya tengo el objeto documento. Una persona que me diga cuál es el atributo que yo tengo que poner en el filtro. Ok, guión bajo ID. Ok, el segundo. Sí, en este caso sería Object ID, porque vamos a crear una llave y la que tenemos acá. Perfecto, así vamos a hacer con esa entrada FODA ID un filtro para poder extraer el valor. Fabuloso. Todavía tenemos en memoria el que usamos anteriormente llamado empresa ID, que se hace referencia a la empresa, y el del análisis ya no me acuerdo si lo tenemos. Pero si no, vamos a crear una variable para análisis. Vamos a ver. No, no está. Ok, entonces análisis FODA, vamos a ver. Copiamos esto. Entonces vamos a crear también a ver, alguien que me refresque qué es el Object ID, por favor. Es correcto, una representación binaria del hash que tiene como parámetro. Ok, teniendo esto, ya tenemos el de la entrada y ahora tenemos el de análisis FODA, que es el que vamos a actualizar. Perfecto, con esto entonces vamos a probar si yo puedo extraer. Vamos a crear filter entradas, va a ser igual a ID y este va a ser a, bueno, realmente de un solo. Ya tengo entradas folder filter, que es el ID, no ocupo más, entonces solo voy a probarlo. db.entradasfoda.find1 y aquí le digo que vamos a usar entrada foda filter y ahí perfectamente ya me devolvió el documento que tenemos guardado en entradas foda. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, vamos a hacer el update. Dígame. No, se pueden poner directamente. No, no es obligatorio. Se puede usar directamente. Yo lo estoy asignando a variables para tener algún tipo de reutilización y por cuestiones académicas también. Después me sirven esas variables en otros lados. Pero sí se pueden escribir directamente dentro del comando. Oh, listo. Entonces, el update de entrada, vamos a darle $set y aquí vamos a actualizar y vamos a decirle que en este caso ocupamos el FODA ID y le hacemos referencia a análisis FODA ID. Y vamos a darle también el updated new date. Enter. Tenemos ya el update command y volvemos a hacer exactamente el mismo comando. db. En este caso entradas foda punto update one. Primer parámetro es el filtro. Tenemos que ese es entrada foda filter
Y el segundo parámetro es update command entrada. Le damos enter. Me hizo el acknowledge. Vamos a refrescar. Refrescamos. Si se fijaron, no existía el atributo y el update me creó ese atributo nuevamente con el object ID y el update lo actualizó a la fecha actual, casi 20 minutos después de que lo hemos creado. Listo, entonces así nosotros ya podemos obtener, ok, quiero todos aquellos que pertenezcan, todas las entradas que pertenezcan al FOD ID correspondiente a este valor. Entonces ahí me va a jalar todos los documentos correspondientes. Pero eso lo vamos a ver el día ya de mañana. Ok. Haciendo un poquito de resumen. Creamos colecciones con Create Collection. Creamos colecciones insertando un documento sobre esa colección, aunque no existiera. MongoDB se encarga de crearla automáticamente. Hicimos un Find One para encontrar un documento a través del ID. Sabemos que todos los documentos de MongoDB tienen el atributo "-id" como llave primaria y tiene que ser un valor único. Por defecto es un object ID de un hash. Esta es una representación binaria altamente eficiente para MongoDB. Si quieren utilizar otra combinación, algo concatenado, una llave compuesta concatenando valores, siempre es válido, no es incorrecto, pero lo tiene que manejar el programa y es propenso a muchos errores. Como es JavaScript, podemos usar sintaxis de JavaScript como el new date, para extraer los valores, declarar variables, crear objetos JSON para establecer filtros y los documentos que vamos a actualizar. Y aprendimos a usar el update one, que recibe un filtro, que el filtro es un objeto JSON, y un comando de update, que todo el comando de update empieza con $set y después un subdocumento con los atributos y los valores con los que se van a actualizar. Mañana vamos a ver un poquito más avanzado, no tan avanzado, pero por lo menos con funciones básicas. Vamos a poder actualizar, en este caso, una de las cosas más fabulosas que tiene MongoDB son los elementos que me permiten actualizar un valor dependiendo de su valor previo. En este caso vamos a incrementar como contador o reducir igual como un contador valores numéricos con steps. Aumento 1, reduzco 1. Ok, por ejemplo, un sistema de votación con un like o no, va sumando y va reduciendo. Entonces con eso lo podemos ir trabajando. Ahorita lo seteamos con un igual a 1, el FODA entry counts y el F count lo establecimos directamente en 1, nosotros directamente. Pero eso podemos hacer que la base de datos lo actualice ella directamente y no intervenir y hacer de que la data sea bastante consistente. Con esto terminamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta adicional. El set es para actualizar y el dólar dentro de cualquier función o documento JSON que se mande como opciones o filtros dentro de MongoDB implica una palabra clave y una función interna de MongoDB. Entonces en este caso el set es como en MongoDB. Ve en MySQL. Usamos update, el nombre de la tabla y después la palabra clave set y después ponemos el atributo y su valor nuevo. Es lo mismo, en MongoDB nada más que como JSON usamos el $set y dentro de un subdocumento el atributo y su valor nuevo. Es un homólogo al update directamente. ¿Queda más claro? Listo.